¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Doctor Bernal, es un gusto saludarlos nuevamente y más gusto saludarlos en esta ocasión a través de este medio para guardar nuestra distancia, nuestra sana distancia. Vamos a hablar en esta ocasión, vamos a ser muy breves y solamente vamos a platicar un poquito acerca de algunas recomendaciones de esta situación actual que estamos viendo con esta nueva enfermedad respiratoria que es el COVID-19 y que pues, son muchas cosas las que apenas estamos aprendiendo de este nuevo padecimiento, esta nueva enfermedad. De las cosas que hoy sabemos por datos obtenidos de diferentes países, del comportamiento más o menos que está teniendo, es que en promedio un 80% de los pacientes infectados con COVID-19 pues van a tener síntomas leves o síntomas muy leves. De un 12 a un 15% en promedio de los pacientes pues van a tener síntomas un poquito más fuertes, síntomas más moderados que pudieran llegar a requerir de alguna estancia hospitalaria. Y más o menos entre un 5 y un 8% de los pacientes van a presentar síntomas o cuadros más graves que inclusive pudieran llegar a meritar estancia en terapia intensiva, en cuidados intensivos. Para este grupo de pacientes, precisamente México, por la población que tiene, se dice que México va a andar entre un 7 y un 8% de los pacientes que pudieran llegar a requerir cuidados en terapia intensiva, cuidados intensivos. ¿Y esto por qué? Pues porque se tienen bien identificados a un cierto grupo de pacientes que tienen un riesgo mayor de poder presentar síntomas graves o complicaciones asociadas al COVID-19. Se nos ha dicho hasta el cansancio y en muchas ocasiones el quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, que es la recomendación. Pues esta recomendación cobra una fuerza mucho mayor para todos aquellos pacientes con un riesgo mayor, un riesgo más alto de pertenecer a este grupo, este 5 u 8% de los pacientes que pudieran tener síntomas más graves. Hay que mencionarlo ahorita, sobre todo en nuestra población en México, de que esta enfermedad no es una enfermedad propia de los adultos mayores. Si bien son un grupo de riesgo, son un grupo de alto riesgo los adultos mayores, vamos a hablar que son algunos otros de gran importancia, como es ser adulto mayor, es decir, personas mayores de 60 años tienen un riesgo mayor, personas con obesidad. Y aquí hago este hincapié con obesidad, ¿por qué? Porque en México el 75% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Es decir, estamos hablando que 94 millones de mexicanos tienen sobrepeso y obesidad, los cuales los convierte en pacientes con un riesgo mayor para presentar pues alguna de las complicaciones que pudiera relacionarse al contraer esta infección. Pacientes con diabetes, que va muy de la mano con obesidad. En México se estima que más o menos alrededor de 12 millones de mexicanos padecen diabetes y alrededor de misma cifra, otros 12 millones padecen diabetes, pero aún no lo saben. Es decir, estamos hablando 24 millones. Pacientes con hipertensión, que estamos hablando alrededor de otros 18 millones de pacientes en México que padecen hipertensión. Pacientes fumadores, estamos hablando de una combinación que si cualquiera de estos pacientes padece o tiene alguna de estas condiciones, como ser mayor de 60 años, como tener obesidad, tener diabetes, tener hipertensión o fumar, potencialmente los puede convertir en pacientes con un mayor riesgo a presentar síntomas graves de la enfermedad. No se diga si combinamos alguna de estas, si hacemos una combinación, si tenemos un paciente mayor de 60 años que adicionalmente tiene obesidad, tiene diabetes o tiene hipertensión, o un paciente de 40 años con obesidad pero ya diabetes o con hipertensión, o el paciente que fuma. Si alguno de ustedes
acostumbra el uso de tabaco, pues hoy yo considero que es un buen pretexto, es un buen motivo para tratar de alejarnos en la medida que nos sea posible. Entonces, la recomendación es quédate en casa. Si alguno de ustedes se encuentra en un grupo o pacientes potencialmente de mayor alto riesgo, la indicación es mayor. Quédate en casa. Como les repito, si alguno de ustedes o familiares de ustedes se encuentran dentro de este grupo de pacientes, es tiempo de cuidarnos, es tiempo de apoyarnos y tratar de seguir todas las recomendaciones que nos dictan nuestras autoridades sanitarias. Saludos cordiales, amigo, y reciban un abrazo.